Bienvenidos, gracia y paz a todos. Hoy os traigo un nuevo vídeo doctrinal en el que vamos a hablar de un tema muy interesante, llamado Que Dios te bendiga. Es una frase que dicen muchos o la mayoría de los cristianos en todo el mundo, en sus respectivos idiomas, para saludar o para despedirse. Esa frase la usan tanto con personas que no son cristianas, como también con personas que tienen su misma fe. Es muy interesante observar que esa frase nunca fue dicha por Jesús o por ninguno de sus apóstoles. Ellos se saludaban o despedían con otra frase que hoy en día está en desuso, una frase que luego voy a comentar y a analizar. Admito que no he encontrado ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga Dios te bendiga. Pero sí he encontrado el siguiente versículo. Vamos a Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¡Qué impresionante versículo! En él nos indica que ya hemos recibido una bendición espiritual en Cristo. Nosotros los cristianos ya tenemos la bendición del Padre a través de Cristo. Entonces, si ya hemos recibido una bendición espiritual de Dios, ¿por qué seguimos deseando a nuestros hermanos que Dios te bendiga? La respuesta a esa frase es clara y contundente, porque no estamos aplicando esa verdad a nuestras vidas, porque estamos viviendo en la ignorancia al no admitir que tu hermano ya es bendecido por Dios. Esto me causa mucho temor, el temor que los cristianos no estén leyendo sus Biblias y aplicándolas a sus vidas. En el Nuevo Testamento no hay un solo versículo en el que se diga que Dios te bendiga. Los cristianos debemos tener claro que ya hemos sido bendecidos por Dios a través de Jesús. Ya hemos sido bendecidos, como dice en Efesios 1:3. Muy diferente es decirle a una persona que no es cristiana que Dios te bendiga, ya que esa persona no tiene la bendición de Dios y por lo tanto tú estás deseando que en el futuro tenga esa bendición y por consiguiente que esa persona llegue a ser hija de Dios o hijo de Dios. En este caso sí que es correcto aplicar que Dios te bendiga, pero nunca jamás a algún hermano en la fe. Ahora vamos a ir a los dos únicos versículos en el Antiguo Testamento donde dice Dios te bendiga. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. En este versículo vemos la bendición de Dios, pero era una bendición para el pueblo judío si eran generosos con los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Vamos ahora al otro pasaje que es Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Como vemos en este versículo, vuelve a ser una bendición de Dios al pueblo judío antes de entrar en la tierra prometida. Son bendiciones terrenales y materiales que tendrá Israel si guarda la ley de Dios, pero no se refiere a las bendiciones en los lugares celestiales que le pertenecen a los cristianos, como ya vimos en el versículo de Efesios. Vamos a poner un ejemplo que va a quedar esto muy claro. Imagínate que te ha tocado la lotería y tu amigo al día siguiente te dice: ojalá te toque la lotería. Esto no tiene ningún sentido, ya que te ha tocado la lotería y no necesitas que te toque la lotería al día siguiente. Lo mismo pasa con el que Dios te bendiga. Los cristianos ya hemos sido bendecidos, no hay por qué repetirlo una y otra vez. Habiendo dejado claro este asunto,
Veamos cómo se saludaban y despedían los cristianos contemporáneos de Jesús. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:3. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3. Gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:2. Gracia sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2. Gracia sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz, vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón 1:3. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 1:2. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz del que es y era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Como ha podido leer conmigo, el saludo era siempre gracia y paz, no era el saludo que Dios te bendiga. Ahora vamos a analizar esa palabra llamada gracia y luego esa palabra llamada paz, para entender por qué decían y debemos decir siempre gracia y paz. Vamos a el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa esto? Que nuestra salvación es un don de Dios, un regalo que Dios ha extendido gratuitamente para sus hijos, ya que ningún cristiano puede salvarse por obras, sean buenas o malas, sino que es un regalo de Dios. Eso significa gracia, y eso es lo que se decían los cristianos para recordar ese regalo, gracia. Ahora vamos a analizar la palabra paz. Romanos 5, 1 y 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Y segunda de Corintios 5:19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Eso es lo que quiere decir paz, la reconciliación con Dios por medio de la fe en Jesucristo. El ser humano vuelve a estar en paz con Dios por medio de la reconciliación que se hizo posible a través de Jesús. Tenemos paz con Dios por medio de Jesús. Pues como podéis ver, las bendiciones de Dios terrenales son para el pueblo de Israel, en ese momento de la historia que tenían que entrar en la tierra prometida, o si cumplen con los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Pero nuestras bendiciones son celestiales, y ya hemos sido bendecidos.
Pero vamos a responder a la siguiente pregunta, y es muy importante. ¿Por qué dice el versículo que tenemos una bendición celestial? Vamos a Filipenses 3, 20-21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ahí está la respuesta a la pregunta de por qué nosotros tenemos una bendición celestial. Pues es muy claro, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso es una bendición celestial para los cristianos. Entre otros muchos títulos, Dios nos ha dado el derecho de ser ciudadanos celestiales. Así que, concluyendo, como cristianos no podemos decir a nuestros hermanos en la fe que Dios te bendiga, ya que estaríamos sin querer declarando que ese hermano aún no ha sido bendecido, lo cual es mentira, ya que todos hemos sido bendecidos por Dios mediante su Hijo Jesús. En cambio, sí podemos decir que Dios te bendiga a los no cristianos, con la esperanza de que algún día reciban esa bendición y lleguen a ser hijos de Dios. Aparte de esa gran verdad, los primeros cristianos siempre se saludaban diciendo gracia y paz, y nosotros debemos parecernos lo máximo posible a Cristo y a los primeros cristianos. Por lo tanto, debemos decir siempre gracia y paz, en honor al regalo de Dios de la salvación y la paz que tenemos con Dios mediante Jesús. Si deseas conocer más estudios bíblicos, no dudes en visitar la página las21tesisdetito.com, donde descubrirás muy buenos estudios bíblicos, aprenderás mucho y llegarás a tener gran conocimiento y sabiduría. Con esto me despido hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por verlo y recuerda, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Gracia y paz para todos.